No se hizo. Consideran que es una bombona. Vamos a dar la bienvenida a esta mesa de actualidad a Hisham. Que pensó que no era terrorismo. Marcos, es de ser muy mal educados si no damos la bienvenida correctamente. Esperad un momento, por favor. A Hisham Musamat, bienvenido al programa de la mañana. Para nosotros, exactamente, para nosotros es muy importante su perspectiva sobre esto, sobre todo porque usted es musulmán, es un experto en asuntos islámicos y es darnos una visión que, desde luego, que los que tenemos en esta mesa, pues habrá cosas que se nos escapen. ¿Cómo ha caído en la comunidad musulmana estos dos atentados? Pues ha causado mucho dolor, ha causado una consternación, y, obviamente como el resto de la sociedad, porque estos terribles atentados y estos viles delincuentes y criminales, cuando atentan, no discriminan entre musulmanes y no musulmanes. En las Ramblas hemos visto por los suelos a personas, ciudadanos españoles, pero musulmanes al mismo tiempo, ¿no? Y ellos no discriminan si son musulmanes o no, tu condición religiosa, sino que atacan por igual. Sí. Y nosotros como musulmanes aquí en España, la comunidad musulmana de España, pues por supuesto condenamos tajantemente en los términos más enérgicos estos ataques, pero también nos sentimos como víctimas de ello. Víctimas mortales, que las ha habido musulmanas, víctimas entre los heridos de muchísimas nacionalidades, incluyendo musulmanes españoles, pero también víctimas de haber asociado el nombre de mi religión, mi credo, que profeso como musulmán, ¿Tu Dios? Que es el de todos, por cierto, con un acto tan inhumano, ¿no? Es algo que a mí me duele en lo más profundo de mi alma. No diferencia lo tenemos claro, porque a todos tendremos en la retina la imagen del atentado en Charlie Hebdo, sí, hace 2 años, sí, ese policía tirado en el suelo, lo musulmán, y el otro se lo pide además en árabe, me corriges, y lo remata, lo remató en el suelo. Esa imagen a mí me dejó como diciendo, Dios mío, ya no entienden de nada. Son personas desalmadas totalmente y no entienden sobre todo del código ético del Islam, del propio Islam. Es decir, se dice muchísimo que el Islam es paz, el Islam es paz, el Islam es paz, pero incluso esa palabra a mí me parece muy simplista, porque el Islam ni es paz ni es guerra, sino que proporciona un código ético dentro de cualquier situación, sea de paz o sea de guerra. Hay una línea roja que no podemos cruzar nunca, porque ya dejamos de ser humanos. Yo creo que todas las religiones, si las interpretas en el sentido más estricto de la palabra, tienen un componente beligerante. Todas. Se han utilizado, o casi todas. Se han utilizado y se han manipulado muchísimas veces para justificar actos beligerantes y actos como estos, pero creo que en la historia del Islam nunca se ha visto algo tan vil, tan bajo. Creo que esto ha cruzado una línea roja muy grave. Hablaremos de esa línea roja y de los coletazos que está dando, porque al día siguiente Finlandia se veía sometida también a un ataque, ¿no?, por un lobo solitario. Hisham, estábamos hablando de las mezquitas salafistas, ¿no? Las estábamos poniendo en entredicho. Si tenemos que tener centradas más atención en ellas, más precaución, más investigación sobre los imanes. ¿Qué nos puede decir de lo que es la mezquita salafista? Las mezquitas de esa tendencia son minoritarias, afortunadamente en España. Sí que existe un discurso salafí que está muy bien determinado, donde está especialmente en algunas ciudades de España. Sabemos, por ejemplo, algunas mezquitas en Melilla, otras en Ceuta, en Cataluña también. Pero creo que el discurso islámico, el discurso de la comunidad musulmana aquí en España, por supuesto que se tiene que adecuar al contexto en el que vivimos. Y esto está reconocido absolutamente en la jurisprudencia islámica, ¿no?, que el discurso islámico se tiene que ajustar y se tiene que adecuar al contexto cultural, etc. Entonces, importar discursos de otras sociedades, de otras realidades políticas incluso, a nuestro... Que no son tolerantes. Que no son tolerantes y también que viven en ese contexto beligerante, como bien has mencionado. Importar ese discurso y plantarlo aquí, en medio de Barcelona o de Madrid, me parece realmente muy grave. ¿Y qué puede hacer entonces la comunidad musulmana para evitar este tipo de mezquitas? ¿Qué puede hacer? Hay muchísimo que hacer. ¿Es complicado? Las soluciones pasan todas, creo, por escuchar a la comunidad musulmana. Es decir, se está hablando de nosotros
sin hablar mucho con nosotros. Pues son 2 millones de personas en España, y Entonces, 44 en Europa, o sea, es para hablar. El hecho de tener a un musulmán aquí entre vosotros es un gran paso, por cierto, ¿no? El hecho de hablar con los musulmanes y escuchar lo que tienen que ofrecer los musulmanes como soluciones es muy importante. ¿Por qué? Porque por cierto, hay muchísimas personas como yo que apuestan por ese discurso español pro derechos humanos, pro libertades, que son las libertades que nos amparan como musulmanes que practicamos nuestra religión aquí en España, por cierto. Y al igual que se cumplieron 25 años de las Olimpiadas en Barcelona, también se cumplen 25 años de unos acuerdos históricos entre el Estado español y la comunidad musulmana, la Comisión Islámica de España, que se firmaron en el verano de 1992. Y esos acuerdos nos amparan dentro de un marco legal y tenemos que, muchísimos políticos ni siquiera han escuchado hablar de esos acuerdos. Pero no se quejarán, ¿no? Sí. Del pueblo español siendo lo que somos de tolerantes. Por supuesto, vamos, yo creo que yo tengo muchos amigos musulmanes y es que no me planteo si son musulmanes o no musulmanes. Yo creo que, y ellos siempre nos dicen, oye, aquí de verdad nunca en la vida nos hemos sentido rechazados. Que por cierto es algo importante, ¿verdad, Noelia? Que no se genera ahora esta xenofobia. Porque claro, ahora dicen, es que eran personas normales, es que no se les veía ningún atisbo de... Investigando también, falta un dato a Jota, es que también se está investigando la posibilidad que hubiera alguien que colaboró en la huida de Younes. Si hubo alguien que le ayudó a escapar, incluso si ha logrado o no cruzar la frontera, como algunas fuentes también indican. ¿Creéis que está en el país, Hasim? ¿Tú crees que este señor...? Yo no tengo ninguna información acerca de estas personas. Sí que... dan una... No, lo digo, por si es fácil para él ahora esconderse dentro de nuestro territorio. Difícilmente. Difícil. Dentro de la comunidad musulmana. Claro, por eso. Y yo simplemente subrayo una cosa aquí, es que se ha dicho que se radicalizaron dentro de una mezquita. Eso a mí me parece prácticamente imposible. Radicalizarse a lo mejor en algunos entornos, como hemos mencionado, con esa mentalidad exportada de otras realidades, etc. Y hablamos del entorno, ¿eh? Exacto. No del centro de oración, no del centro de oración. Hablamos de ese supuesto imán que ya tenía contactos con... con centros yihadistas en Europa. Planificar un ataque así en una mezquita o en un centro islámico es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque los propios musulmanes van a ir y a denunciar todo esto. Nadie ha dicho que pasara en la mezquita. Porque el imán no dio ningún síntoma, ningún signo, ninguna señal de radicalización en sus discursos. Eso está claro. Pero sí que es el sitio donde otra cosa es que el caldo de cultivo. Sí que es el sitio donde tú ves si una persona puede traspasar esa línea roja de la que hablabas tú. Ni siquiera lo sabían sus padres y sus hermanos. Claro, evidentemente. Eso es normal. Y tampoco viven con sus padres. Vivían la mayoría solos, vivían juntos este grupo y evidentemente no dos tenían de ellos sí que vivían con sus padres. Sí, con sus padres. Si sus familiares más cercanos lo desconocen, difícilmente lo vamos a saber nosotros. Hisam, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, bueno, preguntarle si ha estado en la mezquita Ripoll, ya que vive él ahí, si ha ido alguna vez a la mezquita, si conocía al supuesto imam, que yo dudo que sea un imam realmente. Yo hace 6 años que no entro a la mezquita. Antes he entrado, sí, y había otro imam, el que siempre ha habido, que lleva aquí más de 10 años. Y hasta que llegó el imam llegó de Bélgica y venía y se iba. Para empezar, un imam que tenga antecedentes no es un imam, ya no puede ser imam. Claro. A eso me refiero. Cuando murió. En fin, cuando estábamos escuchando al primo, aquí estábamos hablando de algo que me hizo gracia, ¿no? Porque Hasim me dice, es que él no sabe qué les prometen cuando los quieren radicalizar. Pero yo sé porque lo he vivido en mis carnes. No, decía sobre todo que muchas veces se escuchan comentarios y preguntas sintomáticas de que no se sabe muy bien cómo funciona el proceso de radicalización. Muy gradual y muy paulatino de radicalización. Empieza aislando a estos jóvenes. Desde las mezquitas se les saca porque no es idóneo para el Daesh que estos jóvenes estén incluidos en la comunidad musulmana. Claro. Se les aísla de esta mezquita, se les convierte en contra de la sociedad, poco a poco se les mete ideas, pero a cuentagotas, ideas, y sobre todo la radicalización que está teniendo lugar mientras estamos hablando de las redes sociales. Es decir, yo he dicho muchísimas veces que
entre comillas, la mezquita que más ha radicalizado a jóvenes es YouTube. YouTube tiene una cantidad de contenidos del Daesh que es realmente me supera. Vídeos promocionales, vídeos de decapitaciones, bombardeos... Imágenes. Al final es una venta comercial. Sí, exactamente. Y por lo tanto se tiene que tener en cuenta el aislamiento que se tiene de la comunidad musulmana y la fuente de información se convierte en este supuesto imán, y subrayo la palabra supuesto porque cuando le pregunté al chico me dijo, tiene antecedentes penales, pues a ver qué tipo de imán es este. Un imán tiene una función dentro de la comunidad musulmana que es orientar a los jóvenes, orientar a la comunidad musulmana, darles paz, no desestabilizarles mentalmente y psicológicamente, intelectualmente. Luego hablaremos, ¿no?, de esas imágenes, luego hablaremos de ese YouTube y luego hablaremos si realmente se le está dando la cabida en los medios de comunicación que se les tiene que dar. Vale. Porque ha habido mucha polémica sobre casi todas estos atentados que se están produciendo en Europa son perpetrados por gente, como antes hablaba Hasim, de una segunda generación. Han nacido en nuestro territorio, es decir, no podemos decir que proceden del Magreb, sino que son, pues, o belgas o españoles, tienen su doble nacionalidad, evidentemente, pero han nacido. ¿Por qué esta segunda generación, cuando, como decía el primo de los Aukabir, tienen trabajo, tienen vida? ¿Por qué hacen esto y no lo hicieron sus primeras generaciones? Es que rompe todos los esquemas. Si decimos que no estaban integrados, lo acabamos de ver que estaban totalmente integrados, con trabajo, con estudios. Si decimos que tienen una frustración contra la sociedad, pues no tienen ninguna causa o ninguna justificación ese tipo de frustración, porque tenían la vida resuelta y decía que, entre comillas, que eran personas de recursos y tal, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que se plantea, ¿no? Yo creo que la clave está en que estos jóvenes, especialmente me llama la atención los jóvenes que son, un chico de 17 años, ¿no? Sí, de 21, 24, es que son jovencísimos. Estos chicos son muy fácilmente manipulables. Es decir, sus padres venían de una sociedad profundamente espiritual, tenían las ideas muy claras en cuanto a su religión, al Islam, pero estos están totalmente desarraigados, no se sienten al 100% de la sociedad española y catalana y no se sienten al 100% tampoco de las sociedades de Marruecos o de Argelia, porque cuando bajan a Marruecos o Argelia tampoco les consideran como marroquíes. No están integrados. Les dicen, vosotros son los de ahí, ¿no? Entonces, y también subrayar una cosa que a lo mejor nos estamos pasando por alto, ¿no? Que es que se está poniendo muchísimo hincapié en el viaje de los jóvenes hacia Marruecos, ¿no? Y actualmente más de 1 millón de personas han viajado a Marruecos, es decir, es algo totalmente lógico. Yo acabo de volver, ¿no? Pero el viaje en el cual se tiene que hacer hincapié es el viaje del imam a Bélgica. A Bruselas. Ese es el viaje clave. ¿Por qué? Bueno, de hecho, Bélgica es muy importante en la conexión con este... Exactamente, porque estas células son realmente células domésticas, locales. Muchas veces evadimos el problema y nos remontamos a Zarqawi en Irak o a la situación en Siria o distintos conflictos o a Arabia Saudí o a Qatar, etcétera. Pero eso es un evadismo del problema. El problema lo tenemos aquí. Y mientras no enfrentemos el problema de cara y contemos con la comunidad musulmana y contemos con personas muy influyentes dentro de la comunidad musulmana que pueden influir en los jóvenes, pueden ser digamos, una referencia para ellos, porque estos chavales no tienen referencias. Entonces, que tampoco, porque el primo de Aukabir decía, perdón, sí, de los hermanos Aukabir, dice, es que ya no voy a la mezquita. Exactamente. Entonces, ¿esto es el problema? Que puede haber como una generación que no cree ya en nada, pero que se les promete. Es un tipo de nihilismo vestido de Islam, un tipo de nihilismo, una negación del propio ser. Incluso el hecho de inmolarte o de atentar contra tanta gente con una furgoneta, eso es sintomático de una negación del propio yo, del propio ser, y eso se encubre con un manto religioso islámico. A mí el término que más me molesta realmente es lo que se escucha en los medios de comunicación muchas veces, cada vez menos, ¿no? Es
terrorismo islámico o islamista. Bueno, antes, no, Marcos, no te después, ¿vale? Se la haces. Como eres abogado lo puedes entender perfectamente. Si fueras otra cosa. ¿Esto qué está pasando, teniente coronel y Hisham? ¿Qué está pasando con Europa en estos momentos? Porque no nos están dando tregua ni un solo día. O sea, yo creo que esto responde también a la situación que vive el Daesh en el territorio que hasta el momento pues controlaba. Está bajo una tremenda presión por tropas musulmanas en Siria, que están entrando en Al-Tafar, ¿no? Esa ciudad de Irak. Y kurdos desde el norte, etcétera. Ha perdido Mosul, Raqqa está prácticamente ya asediada y por lo tanto se ven ante una presión creciente y quieren lanzar o trasladar ese campo de batalla a las principales... ¿Pensamos lo mismo? Esto responde, sí, efectivamente, responde a tres conceptos fundamentales de la estrategia del Daesh, ¿no? Una es los vasos comunicantes. Cuando yo hago presión en un sitio, lo que hago es que compenso la presión y sube el líquido hacia el otro. Lo que hacen es compensar con Europa la pérdida allí. Segundo, la estrategia seguida por Mustafa Sedmarian, un teórico del yihadismo muy clásico, donde en su manual del yihadismo decía entrar en colapso. Lo que tiene que hacer es hacer un colapso. ¿Cómo haces el colapso? Una cantidad ingente de atentados si no eres capaz de tener ni inteligencia ni fuerzas policiales para combatirlos. Y tercer punto, dentro de la estrategia del Daesh, lo que marcaban en su número 1 de David, la revista que tenía el Daesh, que ahora se llama Rumilla, se llama Roma, además han cambiado el nombre con mucha intención, ahora se llama Roma, la revista, pero Rumilla. David está en Siria y claro, Roma. David, que es una ciudad que dicen las historias que será la guerra del fin del mundo, donde los ejércitos se enfrentaban, bueno, pues han cambiado el nombre a Rumilla. Bueno, pues ahí marcaban 5 pautas, que era la primera, era hacer el hijra, que es la peregrinación, es decir, yo me voy de mi sitio y me hago fuerte y vuelvo fuerte. Sí. Segundo, la Yamá, que es la asociación, me asocio con en este caso con esta célula de 12 personas. Luego haría una desestabilización del tabú, que es decir, del infiel, en este caso lo que están haciendo. Luego sería el tanking, que es el someter a la gente, y el quinto paso, que es el califato. Ellos ya lo han hecho efectivamente en muchas zonas, lo han hecho en Siria, lo han hecho en Filipinas, lo han hecho en Mali, en Libia, donde han quedado califatos. Entonces esos 5 pasos están haciéndolos en diferentes puntos y en diferentes grados. Con lo cual estamos... sobre todo una cosa muy importante, que es también una estrategia que nosotros conocemos muy bien desde la comunidad musulmana, que es silenciar a las voces dentro de la comunidad musulmana que están en contra de ellos. Yo personalmente... Amedrentar. Pero amenazas del Daesh, algunas amenazas han sido muy difíciles de seguir por parte de la policía, porque evidentemente lo he denunciado, porque me vinieron directamente desde Irak. Directamente. Desde Irak, por cuentas de Facebook que tenían vídeos del día que estaban pasando en Irak. Pero qué horror. Dime, Marcos. No, voy a dejar hablar a Marcos, por favor, porque Juan Carlos... Espera un segundito, Juan Carlos. Marcos. Sí, gracias, Silvia. Antes habíamos interrumpido, Hisham y yo, una conversación desde la serenidad, y además yo te felicito porque creo que estás aportando una serenidad y una calma que muchas veces nos falta. Yo sé que la pregunta va a ser complicada, pero ¿qué harías tú desde la comunidad musulmana? Estamos hablando de terrorismo islámico, musulmán. Es decir, independientemente, yo sé que la terminología es complicada. Aquí en España hemos tenido durante muchos años, desgraciadamente, terrorismo. ¿Qué haríais? Es decir, ¿qué haría la comunidad o qué debería hacer la comunidad musulmana para paliar, reprimir, impedir que esto siga ocurriendo? Porque tiene un trasfondo religioso. Esto es la guerra santa al revés, ¿no? Es una especie de su guerra santa fundamentalista de locos al revés. ¿Qué deberíais hacer? Tu pregunta tiene 2 vertientes. Lo que deberíamos hacer desde la comunidad musulmana aparte de condenar y rezar, pero también hacer un poco de autocrítica también, es decir, arrinconar estos discursos radicales que atentan no contra las vidas, contra los derechos y contra las libertades de nuestra sociedad, arrinconarlos y tenerlos bien, casi eliminarlos, ¿no? Y al mismo tiempo, si detecto que una persona tiene esa intencionalidad de atentar contra la vida y el bienestar de los demás, por supuesto, y a nivel global, es una Marcos, obligación ética os tengo mía que interrumpir, chicos, denunciarlo ante me dices y dirección que tenemos que irnos al Hospital del Mar, de Escuadra, la Policía Urbana, todo el mundo. Antes os he interrumpido, Marcos, estábamos hablando de cuál era la posibilidad de solucionar esto desde el mundo interno del islamismo, ¿no? Desde vosotros, desde vuestra congregación, y tú decías que había un problema de unidad global. Sí. Hisham, ¿por qué?
al hablar de soluciones muchísimas veces confundimos las soluciones ideales con las realistas, las que tenemos a nuestro alcance. Desde la comunidad musulmana tenemos algunas realistas que podemos hacer y otras globales son ya idealistas, es decir, yo no puedo solucionar el problema a nivel global porque no hay una unidad entre los países musulmanes a nivel global. Que son diciendo que no habría una solución. A nivel, no, a nivel global, de tener la clave, de cambiar la situación de la noche a la mañana. Porque no hay nadie que dirija esta locura fundamentalista, sí. No hay nadie que la dirija, diga, o que la pueda sostener. Es muchísimo más fragmentado que eso, es decir, la realidad no es tan monolítica como presentamos muchas veces, es muchísimo más fragmentado, incluso dentro de estos grupos radicales existe una fragmentación total. El Daesh hace takfir, es decir, excomulga a Al-Qaeda y Al-Qaeda excomulga a Daesh, es decir, es la realidad. Solamente se unen para grandes hazañas. No se unen, se están matando entre sí en Siria. Al-Nusra, que se ha cambiado de nombre, se ha cambiado de nombre, eso sí. Una cosa muy importante. Y en España, si lo eso, en España. Pero en África sí que se asociaron. Tenemos que pensar a nivel local. Sí, tenemos que pensar a nivel local. Si queremos una solución a nivel global, tenemos que pensar... ¿Cómo lo haríamos en España? Vale, a nivel local tiene que incentivarse la unidad dentro de la comunidad musulmana de España. Muchísimas veces las divisiones que existen dentro de la comunidad musulmana de España, pues son, digamos... creadas esas divisiones. ¿Eso se tiene que hacer a través de las mezquitas? No, a través de la Comisión Islámica de España, que es el techo que une a todas las mezquitas o a casi todas de España. Eso es una vertiente. Otra vertiente es que porque son jóvenes los que han atentado, no son personas de 40 años. Cachorros de ETA en su exacto, época, exacto. O sea, que también entonces, los teníamos. Contar con jóvenes musulmanes aquí en España que controlan muy bien la lengua y el lenguaje para que actúen... Se infiltren. Y actúen como cortafuegos de esta expansión, de esta radicalización. Cortafuegos en términos de que sean referencias y orienten a los jóvenes y se acerquen a los jóvenes y creen... Bueno, pero tienen que dejarse acercar, porque lo que decía el primo de Ukabir es que, oye, 2 meses antes los hermanos Ukabir estaban diciendo que qué barbarie el atentado de Londres o de tal. O sea, es que claro, al final lo que tendremos que crear son infiltrados. ¿Apoyarías, Hasín, apoyarías un control? ¿Qué perspectiva? Espera un momento, ¿qué perspectiva desde el punto de vista militar? ¿Cuál sería? Bueno, el punto de vista militar es que ahora mismo los militares, la función que tenemos en la lucha contra el terrorismo no es interna, es externa. Tenemos, como decía la ministra de Defensa hace unos meses, es un círculo externo donde estamos formando a los ejércitos de Irak, de Mali, de Somalia, para que ellos luchen contra el terrorismo, pero en la zona interna no tenemos ahora mismo ningún tipo de atribución. Nivel 4 de momento, con lo cual el ejército... Lo que sí tenemos es la prevención, exacto, que es lo que se está haciendo, la formación a nuestras tropas para cuando vayan a estos lugares, pues si tengan el respeto hacia las costumbres de la gente para que no se radicalice la gente, incluso creando el odio. Con lo cual eso sí se está haciendo como prevención, lo que se llama concienciación cultural, pero a otros niveles, por ahora... En Líbano, sí, por ejemplo. Mantenemos, como bien dijo el ministro, ese nivel 4 con refuerzos en las zonas más conflictivas que pueden ser las grandes ciudades, protegiendo esas zonas. Marcos, no tenemos más tiempo. Una mayor intervención policial, un mayor control, una ayuda. Es una muy buena... Marcos. No tenemos más tiempo. Se nos ha ido, se nos va a Janí, como decía la canción. ¿Vale? Pero una frase simplemente... Solo la frase, sí, la frase. Porque le he parado a él. Sí, la intervención policial y securitaria es una solución a corto plazo. Las soluciones que yo planteo aquí es a largo plazo. Vale. Bueno, pues con esta frase que yo creo que tiene mucho contenido, mucho, damos las gracias al teniente coronel Manuel González por haber estado con nosotros. A ver si lo digo bien, porque es que me equivoco. Hisham Muhammad. Mohammed. Mohammed. Es que me cuesta.